Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo aquí en mi amigo Freud. Bueno, sabéis, la mayoría de vosotros, que soy doctor en psicología, psicólogo especialista en psicología clínica, aunque mi doctorado lo hice en psicología de la educación, que soy psicopedagogo, trabajo en altas capacidades, dificultades de aprendizaje, trabajo hace muchos años con adolescentes. ah, en lo académico, en lo cognitivo, hablo de su desarrollo cognitivo, emocional, pero siempre os digo, y los que me conocéis lo sabéis, que un buen psicólogo es alguien que tiene hambre de aprender, porque el comportamiento humano es complejo, es sumamente complejo y no se entiende suficientemente o lo que es necesario si no tenemos, si no trabajamos con horizontes amplios, si no tenemos infinidad de puntos de vista a nuestro alcance, o como se dice en catalán, a la basta. Eh, a mí siempre me ha encantado aprender, aprender de todo, pero no por acumular, como el que acumula en un almacén, en este caso conocimientos, sino por ganar en calidad de vida, comprender mejor mi vida, a los que me rodean, el entorno en el que me toca o me ha tocado vivir, en toda su complejidad. Y eso, sin ninguna duda, no lo dudéis, sobre todo si sois profesionales de la psicología que estáis dando vuestros primeros pasos en el ejercicio profesional. Cuanto más sepáis, mejor comprenderéis, más claves interpretativas tendréis, o de más claves interpretativas dispondréis para comprender y contribuir al bienestar de vuestros pacientes. Bueno, y dicho esto, hoy, como digo, hablamos de la épica anglosajona y el romance medieval o novela de caballería. Ahí va eso, ¿verdad? Bueno, pues no será esta la única grabación sobre el particular. Hoy tocarán unas notas de introducción. Hablaremos cuando toque, pero no hoy, como digo, de poesía anglosajona. Hablaremos del poema épico Beowulf. Ah, hablaremos del romance medieval inglés y bueno, nunca falta, y si falta es porque me he despistado en mis trabajos aquí en mi amigo Freud, referencias y bibliografía recomendada. Pues vamos con esas notas introductorias que os anunciaba. Bueno, ¿qué periodo histórico y cultural nos estamos refiriendo? Pues al que comienza a principios del siglo V de nuestra era, alrededor del 410, una fecha que tradicionalmente en la historiografía británica se considera el fin del Imperio Romano, en la que inicialmente era la provincia de Britania.
concluye este periodo histórico y cultural que nos ocupa a finales del siglo XV, con el fin del conflicto dinástico en el Reino de Inglaterra entre las casas nobiliarias rivales de los York y los Lancaster, un conflicto que conocemos como la Guerra de las Dos Rosas. Se extiende desde 1455 hasta 1485. 30 largos años. War of the Roses. Y fue conocido, o es conocido así, como la Guerra de las Dos Rosas, por ser dos rosas, una blanca, la de los York, y una roja, la de los Lancaster, los símbolos de los dos bandos enfrentados. Siglo XV, conflicto dinástico en el Reino de Inglaterra entre las casas nobiliarias de los York y los Lancaster, rivales donde los haya. Bueno, este conflicto se resolvió con la muerte del rey Richard III, Ricardo III, en la batalla de Bosworth en 1485, y con la subida al trono del primer rey de la dinastía Tudor, Henry VII, Enrique VII, siendo este uno de los hitos históricos que marcan la transición al Renacimiento o Early Modern Period. Así pues, muere Ricardo III y sube al trono Enrique VII, el primer rey de la dinastía Tudor. Um, Bien, estos 10 siglos, desde el 410, hablamos en términos aproximados, el circa del latín, hasta el 1485, del siglo V al XV, corresponden a la Edad Media, un periodo, como ya sabéis, un periodo cultural complejo y muy rico. La denominación Early Middle Ages se corresponde en la historia de Inglaterra con el periodo que comprende desde el siglo V, época de las invasiones de los anglos, sajones y jutos, hasta la conquista de Inglaterra por los normandos encabezados por el duque de Normandía, William I, o William the Conqueror, en 1066. Guillermo el Conquistador. Desde el siglo V hasta la conquista de Inglaterra por los normandos en 1066. Early Middle Ages, lo que en castellano sería la Alta Edad Media. Anglos, sajones y jutos. Estos últimos tienen menos peso en la historia de Inglaterra, pero le dan el nombre a lo que hoy es, bueno, el territorio que hoy coincide con más o menos exactitud con Dinamarca, la península de Jutlandia. Bien, este periodo al que nos referimos contempla el de Early Middle Ages, contempla la formación y desarrollo de Inglaterra, su lengua y su cultura,
resultado de la unión de anglos y sajones. Como veis, aquí nos olvidamos de los jutos. Los principales, estos anglos y sajones, pueblos germánicos que invaden la isla, debido a lo cual, a este periodo, a Early Middle Ages, se le conoce también como periodo anglosajón. Periodo anglosajón por los anglos y los sajones. Formación y desarrollo de Inglaterra, su lengua y su cultura. Por eso hablamos ahora del mundo anglosajón, debido a la expansión de lo inglés por el globo. Estos serán, como digo, pueblos germánicos. Así pues, ya tenemos situado el periodo anglosajón. En inglés, Early Middle Ages. Y llegamos al periodo conocido como High Middle Ages, que comienza precisamente en el siglo XI y se extiende hasta mediados del XIII. Recordad que la invasión o la conquista de Inglaterra por los normandos de Guillermo el Conquistador se produce en 1066, siglo XI. Son los años, el siglo XI hasta mediados del XIII, de la dominación normanda, y en ellos se produce la gradual fusión sociocultural entre anglosajones y normandos bajo la dinastía angevina, la casa de Anjou o Plantagenet. Recordad que nuestro Felipe V es Felipe de Anjou. Esta casa es de raíces francesas. Así pues, High Middle Ages son los años de la dominación normanda. Bueno, por esta razón que comentamos, también se conoce a este periodo como periodo anglo-normando, por la fusión sociocultural entre anglosajones y normandos, pero no vamos a decir anglosajón-normando, sino que acortamos, anglo-normando. Llegaríamos por último a un tercer periodo, Late Middle Ages, lo que sería nuestra baja Edad Media, que abarcaría los siglos XIV y XV, en los cuales Inglaterra comienza su desarrollo como nación. Y ello como resultado de una sociedad, una cultura y una lengua más homogéneas, producto del proceso de hibridación de las dos culturas anglosajona y normanda. Bueno, hasta aquí las notas introductorias. Ahora comenzaríamos a hablar de la poesía anglosajona, comenzando también con una introducción histórica y cultural al periodo anglosajón, pero eso no lo haremos hoy, lo haremos en una próxima grabación. Así pues, Early Middle Ages, High Middle Ages y Late Middle Ages, respectivamente, desde el siglo V, época de las invasiones de anglosajones y jutos, hasta el siglo XI, conquista de Inglaterra por los normandos encabezados por el duque de Normandía, William o Guillermo el Conquistador. High, a este periodo se le conoce como periodo anglosajón. High Middle Ages, desde el siglo XI hasta mediados del XIII, es decir, desde la invasión normanda
a años de la dominación normanda, en la que se produce la fusión sociocultural entre anglosajones y normandos bajo la dinastía angevina, Casa de Anjou o Plantagenet. Y por último, Late Middle Ages, siglos XIV y XV, en los que Inglaterra comienza su desarrollo como nación. Y cuando hablamos de nación, hablamos de homogeneidad. Una sociedad, una cultura y una lengua, producto del proceso de hibridación de las culturas anglosajona y normanda. Hecho este repaso final, no nos queda nada que añadir. No sé si me habéis visto con buen ángulo. Estaba la... No me queda nada más que añadir. Me ha gustado la grabación como ha quedado y os invito a seguir aprendiendo aquí en vuestra casa, en mi amigo Freud. Chao.